Gracias, hermano Gamaliel. Saludo fraternalmente a todos nuestros hermanos de la Fraternidad General de Varones. Deseo que el Señor les bendiga. Agradezco esta invitación y pido a Dios me asista y me ayude para ajustarme a los 15 minutos que tuvieron a bien concederme para hacer esta reflexión de la palabra de Dios. En la epístola de Gálatas, capítulo 4, versículo 19, dice el apóstol Pablo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Nuestra reflexión o tema: ¿cómo formar a Cristo en el corazón del varón? Cuando el apóstol San Pablo escribe su epístola a los Efesios, una de las tres peticiones especiales que le hace a Dios por cada uno de los miembros de aquella congregación es que el Señor habite por la fe en el corazón de cada uno de ellos. Ahora, cuando escribe a los Gálatas, el apóstol Pablo les hace saber su sentir, su angustia en un sentido espiritual, de que Cristo no solo habite, sino sea formado en cada uno de sus corazones. ¿Cómo formar a Cristo en el corazón del varón? Quiero limitarme prácticamente, podríamos decir, a enunciar tres aspectos. En primer lugar, debemos ir cada día al Señor en oración. Debemos ir cada día en oración al Señor. La oración es la expresión de nuestros pensamientos y sentimientos a Dios en forma hablada, en el nombre del Señor Jesús y con la asistencia y auxilio del Espíritu Santo. La oración es el medio a través del cual nosotros manifestamos nuestra adoración, nuestra gratitud al Señor, y a través de la oración también le hacemos patente nuestras necesidades. En la oración encontramos un remanso de paz, de consuelo y de fortaleza en la presencia de Dios. Pero es también en la oración, amados hermanos, donde el Señor, como gran alfarero, trabaja en nosotros, trabaja en nuestro carácter, en nuestro temperamento, actitudes, palabras, conductas, para transformarnos, renovarnos y perfeccionarnos. Significa que a través de la oración hay una conexión directa con el Señor y el Señor trabaja en nuestro corazón por medio de la comunión íntima que tenemos con Él. Porque la oración en su máxima expresión, decía el hermano Felipe Sánchez Muñiz, es pleno sometimiento a la voluntad de Dios. Y si Dios va a tratar con nosotros, lo hará a través de la oración, lo hará en nuestro corazón como el centro volitivo, no solo de nuestros sentimientos, sino también de nuestros pensamientos, y donde se va también a establecer la voluntad a través de la cual nosotros vamos a expresar esos pensamientos y esos sentimientos. Dice el apóstol Pablo cuando escribe su segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, que somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu de Dios. ¿Qué significa esto, amados hermanos? Que el Señor, que dijo a los suyos: yo rogaré al Padre
y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ese consolador, que es el Espíritu Santo, está con nosotros y en nosotros. Y por su presencia y por su obra es que Él nos transforma, nos renueva, nos perfecciona y nos lleva a ser cada día más semejantes a Cristo, en la medida en que tú y yo dejemos que el Espíritu Santo ejerza señorío y gobierno en nuestros pensamientos, sentimientos y voluntad. Si vivimos por el Espíritu, dice el apóstol Pablo también a los Gálatas, andemos también por el Espíritu. Y si vamos a andar por el Espíritu, entonces el Espíritu nos transformará de gloria en gloria para que Cristo sea formado en nosotros. La oración es fundamental, es indispensable para todo creyente y fundamentalmente para el varón, considerando que este es la cabeza del hogar y de la familia. Y como sacerdote debe presentarse continua y permanentemente ante el Señor, no solo para interceder por su vida, sino por la vida de los suyos y por la vida de los demás. Moisés, siervo del Señor, dice la Escritura, que cuando él entraba a las tiendas del Altísimo, la nube descendía para dar testimonio que Moisés estaba hablando con Dios y que Dios estaba asistiendo a su siervo. Cuando Moisés subía al monte para estar en la presencia del Señor, dice la Escritura que al descender su rostro resplandecía porque había hablado con Dios, porque había estado en la comunión íntima con el Eterno, porque había estado en el consejo del Señor y había recibido de Él ese consejo, esa dirección, esa enseñanza, esa instrucción. Y de ahí la necesidad que tenemos nosotros de vivir permanentemente en la oración. No hacer de la oración parte de nuestra vida, sino nuestra vida misma. En segundo lugar, para formar a Cristo en el corazón del varón, debemos escudriñar cada día las Escrituras. Las Escrituras es la revelación de Dios a través de la palabra escrita. A través de la Biblia, hermanos amados, conocemos los pensamientos, los sentimientos y la voluntad de Dios. La Biblia es la palabra de Dios inspirada divinamente y por lo tanto la única regla de nuestra fe, moral y conducta a la que debe sujetarse nuestra vida. Allí Dios nos habla. En la oración nosotros hablamos con Dios, pero a través de la Biblia Dios nos habla a nosotros. A través de las Sagradas Escrituras Dios nos revela su plan de salvación y nos muestra el camino para llegar a la misma eternidad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también, sobre todas las cosas, a través de su palabra, el Señor nos santifica. Dijo el Divino Maestro en aquella oración: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y cuando el apóstol San Pablo escribe su segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, señala la utilidad práctica de la palabra de Dios para el varón cristiano. La palabra de Dios nos enseña lo que es la verdad. La palabra de Dios nos redarguye, es decir, nos hace ver lo que está mal en nuestra vida. La palabra de Dios nos corrige cuando nosotros estamos equivocados. La palabra de Dios nos instruye a hacer lo recto, para que de esa manera nosotros seamos perfeccionados en Dios y estemos siempre preparados para toda buena obra.
Dice el apóstol Pablo, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y en la medida en que nosotros estemos fortalecidos en la oración y la palabra del Señor haya encarnado en nuestra mente, en esa medida nosotros podremos dar el siguiente paso para que Cristo sea formado en nosotros. Es decir, debemos vivir realmente la vida cristiana en cada área de nuestra vida. ¿Qué significa esto? Significa que debemos llevar a la práctica la oración y el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo? Haciendo nuestro el consejo escritural. Efesios 4, 17 y 20 al 24. Esto pues digo y requiero en el Señor, dice el apóstol Pablo, que los varones de toda la Isiar no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, que se despojen del viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos engañosos. Pero también dice el apóstol Pablo, esto requiero en el Señor de todos los varones de la Isiar, que sean renovados en el espíritu de su mente y que se vistan del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amados hermanos, ¿cómo es que nos vamos a transformar? ¿Cómo es que nos vamos a renovar? ¿Cómo es que Cristo va a ser formado en nosotros? Cuando su palabra verdaderamente encarne en nosotros. Y cuando su palabra encarne en nosotros es cuando nosotros vamos a pensar, a sentir y actuar siempre conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Dios anhela y espera de nosotros. Por ello, es fundamental la oración. Mide tu vida de oración. ¿En qué nivel estás? Es indispensable y determinante el estudio de la palabra de Dios todos los días. En la medida en que tú estudies por lo menos 5 días a la semana la escritura impactará cada una de las áreas de tu vida. Prueba en tu vida de manera personal y estudia la Biblia 5 o 6 veces durante la semana, 5 o 6 días durante la semana, y verás cómo la palabra te empieza a transformar. Hermanos amados, dice el apóstol Pablo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. El apóstol Pablo anhela vehementemente que los hermanos de la iglesia en Galacia vuelvan su vida en oración al Señor. Él anhela que los hermanos que están en la iglesia en Galacia escudriñen la escritura y sobre todas las cosas que la vivan, que la pongan en práctica, que no anden en la vanidad de su mente, que se despojen del viejo hombre con sus hechos y que se revistan del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando esto hagamos, entonces verdaderamente Cristo será formado en nosotros. Este era el anhelo de aquel siervo de Dios y este es el anhelo de tu pastor. Este es el anhelo de la ministra que pastorea allí en tu congregación, hermano varón. Sus lágrimas, sus oraciones, sus ayunos son por ti como varón, no solo para que Cristo habite en ti, sino para que Cristo sea formado en ti. Sé un varón conforme a la imagen y semejanza de Cristo. Sé un varón que alcance la estatura del varón perfecto. Sé un varón que dé testimonio de la gloria y del poder de Dios. Yo te invito en esta noche para que hagas un compromiso con el Señor y de ahora en adelante tú te esfuerces
porque el Espíritu de Dios forme a Cristo en tu vida. Pon tu vida en sus manos, en la oración, en la lectura de la palabra y en la obediencia a la Escritura, y el Espíritu te transformará de gloria en gloria hasta ser semejante a tu Señor y Salvador, Cristo Jesús. Deseo con todo mi corazón que el Señor te bendiga.